vamos a ver un hermoso tema: Dios, las circunstancias, las oportunidades. Digo hermoso tema porque nos va a ayudar a nuestro crecimiento como creyentes y al mismo tiempo porque está basado en un hermoso pasaje de la Escritura. Puede ir buscándolo si usted gusta. Hechos, capítulo 16. ¿Ha visto, hermano, que las circunstancias de la vida a menudo nos dan oportunidad para crecer y a veces, con nuestra forma de actuar, no aprovechamos esas oportunidades? A veces las circunstancias de la vida nos dan oportunidad para testificar de Cristo y no lo hacemos. ¿Y qué de las circunstancias difíciles? La verdad que las circunstancias difíciles no son para disfrutar, ¿no? Inclusive algunas pueden ser muy dolorosas. Y aunque tratemos de evitarlas, no siempre eso es posible. Pero para los creyentes, las circunstancias adversas pueden darnos oportunidades para crecer y para testificar del Evangelio. Dios puede utilizar la adversidad en nuestra vida, incluso la persecución, como una oportunidad para que crezcamos en la fe, que crezcamos en la gracia y también para que demos testimonio. Aunque es probable que a nosotros no nos alcance por la fe la persecución, pero tal vez usted está pasando por una dificultad. Quizás, y lo que es natural y humano, usted está tratando de librarse de esa circunstancia, pero no encuentra la manera de librarse. Quizás el primer consejo sería que debiera buscar la sabiduría de Dios, porque tal vez Dios quiera, en medio de la circunstancia, darle a usted una oportunidad para que crezca. O tal vez el Señor quiere que en medio de la circunstancia alguien allegado a usted tenga la oportunidad de sentir acerca del Evangelio. Por favor, Hechos capítulo 16, versículo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió el espíritu en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Qué pasaje, ¿no? Bueno, ahí se nos habla de una muchacha, una sierva que tenía un espíritu de adivinación. Versículo 16. Tenía un espíritu de adivinación o espíritu de Pitón. Allí en Delfos, una ciudad importante de Grecia, se encontraba el templo de Apolos. Y dentro del templo de Apolos, en su interior, estaba el oráculo de Delfos. Allí estaban las pitonisas, que eran adivinas,
quienes atendían las consultas de personas que llegaban de todas partes. Primero, el consultante ofrecía un sacrificio. Después pagaba lo que debía pagar. Y entonces así tenía acceso a una o varias pitonisas, quienes, entrando en trance, daban el oráculo. Es decir, por lo general, les anunciaban el futuro. Iba gente de todas partes para consultar justamente las pitonisas. Bueno, acá nos encontramos en Hechos 16, que hay una joven que tiene ese espíritu de adivinación, un espíritu satánico. Ahora dice que ese espíritu y ese trabajo que esta jovencita hacía le daba mucha ganancia a sus amos. ¿De qué manera? Adivinando. Dice el versículo 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjense que lo que la joven dice da toda la sensación que es real y auténtico. La escritura menciona siervos del Dios Altísimo y que anuncian el camino de salvación. Puede ser que esta mujer poseída, esta joven, estaba diciendo la verdad. De todas maneras, usted recordará que en los evangelios, cuando participan los demonios, que inclusive reconocen al Señor y que lo llaman, por ejemplo, Hijo del Dios Altísimo, el Señor, aunque ellos les están rindiendo de cierta manera homenaje, y digo el Señor y en este caso Pablo, no tuvieron solidaridad con ellos y los expulsaron. Eso fue lo que hizo Pablo. Dice el versículo 18 que esta chica esto lo hacía por muchos días, pero que a Pablo esto le desagradaba. Entonces se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella en aquella hora. Se dan cuenta que no era una enfermedad, sino que tenía un espíritu. Salió de ella. Pero viendo sus amos, dice el 19, que había salido, qué notable, ¿no? Junto con el espíritu había salido para ellos la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, es decir, al centro de la ciudad, ante las autoridades. Y presentándolos, en realidad el griego dice arrastrándolos hasta donde estaban los magistrados eran los jueces y eran los estrategas en griego. Estrategas inclusive era un título también oficial del ejército, ¿no? Griego. Estos dijeron, estos hombres, siendo judíos, note la palabra, judíos, el desprecio que hay en esa expresión, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Bueno, en realidad había una ley romana que prohibía que se predique una religión que no sea la que era la religión de los dioses romanos. Y termina diciendo el 21, pues somos romanos. Allí hay dos expresiones que se encuentran, ¿no? Que chocan en gran manera. Por un lado, estos son judíos, desprecio. Y por otro lado, una expresión de orgullo, somos romanos. Y dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas y ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado, la palabra ahí azotado podría traducirse también en llagas. El versículo podría decir, después de haberle causado tremendas llagas, profundas llagas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo eran dos maderas que se unían y dejaban solamente un espacio para que el prisionero pase por allí sus piernas, o a veces sus piernas y sus manos. Nosotros tuvimos oportunidad con Marcela de estar justamente allí en Filipos, en esta zona arqueológica tan importante, y está todavía el sitio donde se presume que estos fieles hombres de Dios, Pablo y Sila, estuvieron presos. Bueno, usted escuchó, ¿no es cierto?, lo que hemos leído. Usted lo ha notado. El Espíritu Santo les había ordenado a Pablo y a Silas que fueran a Macedonia a predicar el Evangelio.
Después de llegar a Macedonia fueron a Filipos, una ciudad importante de la región, y en poco tiempo Pablo y Silas tenían un grupo pequeño de creyentes que ya se reunían para adorar al Señor. Recuerde que Lidia, una mujer de negocios de allí, de Filipos, había aceptado a Cristo y había abierto su hogar para que los creyentes se reuniesen. Ahora, mientras Pablo y Silas caminaban por la ciudad, ocurrió lo que ocurrió con esta mujer, con esta chica. Bueno, esa muchacha gritaba, atraía la atención, parecía que decía cosas ciertas, pero después de seguir a Pablo durante varios días, Pablo se enojó, se volvió y le expulsó ese espíritu malo. Cuando los amos comprendieron que habían perdido la fuente de ingresos, apresaron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades. Dijeron que eran alborotadores judíos. Inclusive, delante de la población prefirieron que las autoridades, que inclusive demostraron temor por la multitud, bueno, los echaran en la cárcel. Querido hermano, el ser cristiano de ninguna manera nos garantiza que jamás tendremos dificultades en la vida. Vamos a tener dificultades y muchas dificultades. Es más, como creyentes debiéramos esperar dificultades. Satanás y el mundo en el que vivimos va a querer siempre que usted y yo tengamos problemas. Pero aquí aparece el tema de hoy. Sin embargo, aunque tengamos problemas, esos problemas no debieran derrotarnos. Las circunstancias adversas debieran ser aprovechadas por nosotros para sacar rédito de ellas. Mire, Dios puede permitir enfermedad, un revés económico, cualquier tipo de adversidad, pero debiéramos sabiamente encontrar en estas profundas dificultades una oportunidad para crecer en la vida cristiana. Por eso, circunstancias, pero también oportunidades. Y de hecho, esas oportunidades en estas tristes circunstancias pueden llevarnos a dar testimonio de nuestra fe. Es más, una persona, no nosotros, que está en una circunstancia triste, con nuestra palabra que aprovecha una oportunidad, puede escuchar el plan de salvación. ¿Entendió? Qué interesante, ¿no? Sigamos, por favor. Hechos ahora 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. La verdad que este hombre que acá encontramos cantando tiene todo el derecho a escribir en una de sus cartas que debemos estar siempre gozosos, ¿no? Fíjese en qué situación él estaba gozoso. Y yo creo que nunca hasta ese día se había escuchado algo así en una cárcel. Nunca. Nunca se había escuchado. Y aquellos presos escuchaban a Pablo y a Silas cantar canciones a Dios. Y dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, que se ve que estaba haciéndose un sueñito, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún mal. Ese es un amor ardiente por parte del apóstol. No te hagas ningún mal. Aquel que lo había metido preso despierta en él un profundo amor y le dice, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Usted sabe que creo que el secreto para convertir dificultades, adversidades, pruebas en oportunidades es aprender a mirar más allá de la adversidad y contemplar, ver, descubrir en esa adversidad el plan de Dios, la soberanía de Dios. Todo este pasaje que hemos leído nos demuestra a Pablo y a Silas cumpliendo al pie de la letra la voluntad de Dios. Por eso en estas circunstancias ellos pudieron haberse enojado.
Pudiera haber dicho, ¿qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Mirá, ¿qué nos metió? Hemos cumplido su voluntad. Inclusive pudieron haber sentido compasión de sí mismos. Pero ¿qué hicieron? Buscaron a Dios en oración y comenzaron a alabarlo. Usted sabe que, remarcando el título de la reunión de hoy, o del tema de hoy, o del taller de hoy, las circunstancias no debieran privarnos para tener oportunidades para alabar a nuestro Dios. Las circunstancias no deberían impedir que exaltemos a Dios con todo fervor, cualquiera sea el momento. Sería bueno que cualquiera sea la circunstancia por la que usted y yo estemos atravesando, hagamos de esa circunstancia una oportunidad para adorar a Dios, para alabar a Dios. A veces los problemas, las dificultades nos impiden adorar a Dios. Estamos cansados, agobiados por una enfermedad. A veces hace demasiado calor, demasiado frío. No podemos permitir que ciertas dificultades nos impidan aprovechar la oportunidad para adorar a Dios y para dar testimonio de nuestra fe. Mientras Pablo y Silas alababan a Dios, se manifestó el poder de Dios enviando un terremoto que movió los cimientos. Se abrieron las puertas a la cárcel, lo dice el versículo 26, véalo. Pero usted sabe que estaba viendo que Dios no hizo esto sencillamente para sacar de la cárcel a Pablo y a Silas. Él tenía otra razón. Es decir, había una circunstancia penosa para sus siervos, pero había una oportunidad para aquel que los estaba cuidando. Fíjese, el carcelero pensó que todos los presos habían escapado. Sabía que lo iban a ejecutar por haber dejado escapar a los presos. Por eso tomó la espada, imagínese la escena, ¿no? Y se quiso matar, se quiso asesinar. Pero Pablo, que lo vio, le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, presos. Y un terremoto. Pero Pablo no vio, ni en su falta de libertad, ni en el terremoto, un método para poder salir de la cárcel. Yo creo que no. Por su reacción se ve que él estaba preocupado en predicar el Evangelio. Más bien creo que vio la necesidad del carcelero. Y él respondió a esa necesidad. Querido hermano, note usted una circunstancia y una oportunidad. Aunque yo no disfrutemos de las circunstancias presentes, Dios puede haber permitido estas circunstancias para darle a usted y a mí una oportunidad de crecer en la vida cristiana. Véalo así. Piense en Dios y en su soberanía. Oh, estimado hermano, en cada circunstancia hay una oportunidad para crecer, para testificar de Cristo, para adorar al Señor. Por favor, ahora mire, versículo 29, Hechos 16, 29. Y entonces él, pidiendo luz, el carcelero, se ve que estaba afuera, ¿no es cierto? Más afuera, en la puerta de la prisión. Dice, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Es decir, que Dios estaba buscando al carcelero y el carcelero se percató que esto fue algo llamativo. No olvide que estos estaban orando y alabando a Dios. Vio un milagro, el carcelero vio un milagro. Dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí ya hay una convicción de pecado. El temblor no solamente sacudió los cimientos de la cárcel, sacudió su alma. El temblor no solamente sacudió las paredes de la prisión, el temblor sacudió su corazón.
y generó en él una convicción de pecado. Lejos, Pablo y Silas estaban de huir. Esperaron la oportunidad para predicar el Evangelio. Esto es maravilloso, esto es sublime, es sublime. El Espíritu de Dios había estado preparando el corazón del carcelero y Dios estaba dispuesto a salvarlo. Cree en el Señor Jesucristo y él será salvo, fue la respuesta. Vio que a veces nos cuesta tanto explicarle a una persona cómo ser salva, ¿no? Fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Bastaron para que el carcelero crea en el Señor Jesucristo y sea salvo. Porque si fuera difícil, nadie entendería, nadie sería salvo. Creyó y fue salvo. Porque la obra no es nuestra, tampoco las circunstancias. Lo que es nuestra es la oportunidad que podemos aprovechar o desaprovechar. Y ellos aprovecharon la oportunidad. Algunos creen que la declaración de Pablo, en el versículo 31, mírelo, es una garantía de que cuando cree alguien en la familia, toda la familia es salva. Pero esto no es así. Esto se entiende que no es así. Pablo le explicó después el Evangelio a la familia, al carcelero. Y los miembros de la familia creyeron en el Señor y fueron salvos. Cada persona tiene que aceptar a Cristo como su Salvador para salvarse. El carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa y le lavó las heridas. Entonces Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a su familia. Y dice que hubo, el versículo 33 y 34, véalo después, gran regocijo en la casa del carcelero aquella noche. Dios había utilizado la persecución de Pablo y Silas para proporcionarle al carcelero la oportunidad de oír el Evangelio y de salvarse. Una triste circunstancia, tremenda aparentemente, pero una generosa oportunidad de parte de Dios. Una oportunidad para que crea el carcelero y una oportunidad también para que Pablo y Silas puedan cumplir su rol de evangelizadores anunciando el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermano, cuando somos sensibles al Señor, Él puede guiarnos a aquellos que necesitan de su palabra. Y aunque la experiencia de Pablo y de Silas fue una experiencia dolorosa, muy dolorosa, porque le dieron latigazos habiéndole desnudado, ellos, pobrecitos, no permitieron que su dolor le impidieran, o sus dolores le impidieran, aprovechar la oportunidad. Que sea esta también una realidad en nuestra vida. Que nada impida, que ninguna circunstancia impida que aprovechemos una oportunidad para dar testimonio. Dios ha prometido que hará que todo resulte para bien a quienes lo aman. Y este es un buen consejo para tener en cuenta cuando afrontamos situaciones difíciles, ¿no? Dios siempre intenta sacar algo bueno de esas circunstancias, aunque luzcan muy feas y muy malas. Yo recuerdo, lo hemos mencionado tantas veces, el caso de José en Egipto, ¿no? ¿Usted recuerda? Usted recuerda cómo fue que José llegó a Egipto, ¿no? Qué circunstancia, qué dolor. Sin embargo, en aquella circunstancia Dios tenía un plan. Dios le dio una oportunidad para ser un instrumento útil para salvar a todo un pueblo. José aprovechó. Pero Dios, recuérdelo, también le dio una oportunidad a sus hermanos. Se arrepintieron. En aquella circunstancia, cuando la hambruna era imposible de soportar, tuvieron una oportunidad. Pero recuerda también que Dios, en aquella circunstancia, le dio una nueva oportunidad a José para poder ver a sus hermanos y para poder perdonarles.
Querido hermana, querido hermano, en su dificultad, en la que esté pasando, vea el plan de Dios, busque el plan de Dios, disfrute de la sabiduría de Dios, disfrute de la soberanía de Dios. Querido hermano, piense en Dios, analice las circunstancias, descubra las oportunidades. Que este ejemplo que hemos visto rápidamente sirva para enriquecer nuestra vida espiritual, para vivir las circunstancias en el poder del Espíritu Santo, confiando en el Señor, y para hacer de esas circunstancias grandes oportunidades para crecer espiritualmente y para dar testimonio de nuestra fe. Gracias, que el Señor les bendiga.